Vamos ya con el segundo capítulo de esta apasionante historia de España que les estamos contando aquí en 102 Televisión. Recuerdan que habíamos estado analizando en el primer capítulo la entrada del hombre, de los sapiens, del Australopithecus primero, que fue derivando hasta llegar al Homo sapiens actual, en la península ibérica, en Europa. En la península ibérica tenemos constancia de que entró hace unos 30.000 años. Los hombres de Cro-Magnon se instalaron en nuestra tierra para dar comienzo a lo que fue la historia de España. A partir de ese tiempo sí que tenemos ya constancia de numerosas manifestaciones artísticas que se vinieron realizando. Recuerden que vivían en abrigos y en cuevas, que se fueron realizando en las paredes de las cuevas, primero en forma de grabados, más tarde en forma de pinturas, varias manifestaciones que nos han permitido conocer las costumbres de nuestros antepasados y su evolución. Una buena prueba de ello la tenemos en la cueva que hace 30.000 años, aquí al lado de Santander, la cueva de Morín, donde se encontró un cadáver que además tenía al lado algo que nos permitió ir conociendo ya cuáles eran las costumbres. Tenía al lado un ciervo, tenía al lado también un utensilio con pintura ocre, lo que ya nos da la primera idea de que nuestros antepasados querían y creían en la vida después de la muerte. De hace 35.000 años, o por lo menos en ese tiempo lo han datado los expertos, han encontrado también muchas manifestaciones artísticas en el norte de Francia. En un principio que podría ser esta gente obsesos sexuales, pero no, parece que al final son más manifestaciones dirigidas a hacer ritos sobre la fecundidad, que era algo muy importante en aquellos tiempos. Aquí en la cueva del Castillo, en Cantabria, también tenemos manifestaciones ya de la última época de esta tendencia artística, y algunas otras en Lérida, en Cogul, donde hay un cuadro fantástico en el cual se ve a un grupo de mujeres con una maxifalda que le llegaba por los tobillos, bailando alrededor de un hombre con un falo de unas dimensiones extraordinarias. Todo esto nos da lugar, repetimos, a pensar que era la fecundidad una de las cosas que más le preocupaba a aquellos nuestros antepasados. ¿Cómo olvidar años más tarde las pinturas descubiertas también aquí en Santillana del Mar, las famosas bóvedas con aquellos bisontes de las cuevas de Altamira, que fueron pues testigo de la evolución de todos estos movimientos artísticos y que nos llevaron ya a un cambio radical en la historia de la humanidad. Hace aproximadamente 10.000 años el cambio climático, ¿les suena, verdad, esto del cambio climático? Hizo que las grandes especies animales se desplazaran hacia el norte, se derritieron los hielos y en nuestra tierra pues quedaron animales más pequeños. Estos animales más pequeños, como la cabra o el jabalí, convivieron durante un tiempo con algunos de los que no habían emigrado a estas zonas más frías del norte, como el bisonte. Pero inevitablemente, al no poder aclimatarse a las nuevas condiciones de vida, fueron desapareciendo. Esto hizo que aumentara la competencia por comer cada día y dio lugar a los conflictos. No hubo más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos y evolucionar. Se adiestraron los animales, se inventó la agricultura y comenzó un periodo de la historia de la humanidad absolutamente trascendental, la Revolución Neolítica. Sabemos que la Revolución Neolítica comenzó en las cuencas del Tigris y el Éufrates. Mesopotamia significa entre ríos. Una de las zonas más fértiles y que no tuvieron más remedio que aclimatarse también a ese cambio climático, inventando la agricultura y la ganadería. La cebada fue de lo primero que se plantó, y la oveja y la cabra, los primeros animales domesticados. Esto después se fue extendiendo por el resto del mundo hasta nuestros días, y ahí estamos todavía viviendo de ello. Por supuesto, todo esto trajo una importante evolución en otros terrenos. A los rudimentarios instrumentos para la caza pues fueron añadiendo otros más modernos, pero sobre todo apareció algo que fue fundamental también en nuestra historia:
la cerámica. Tardó un tiempo en llegar a la península ibérica todo este proceso evolutivo, pero llegó aproximadamente entre los años 5000 y 3000 antes de Cristo. Fijaos que estamos hablando de un abanico de 2000 años, lo que da idea de la tremenda dificultad que supone datar todos estos periodos de los que nos faltan aún muchos datos. Pero llegó, y en la península ibérica se empezó a domesticar el cerdo, la cabra, la oveja, probablemente el caballo, y se plantó también la cebada, que ya traíamos, hemos dicho anteriormente, de la zona del Tigris y del Éufrates. Y algo muy importante en nuestra península ibérica, el olivo. Había que plantar para sobrevivir. Y evidentemente esto provocó que naciera algo que también ha sido fundamental en tiempos posteriores, el sentimiento de posesión, la propiedad privada, el sentimiento de posesión de la tierra, que como es lógico, ya hemos comentado antes, siguió dando lugar a más conflictos. Y nos complicamos la vida. Había que producir en el invierno para tener trigo en el verano para poder sobrevivir. Nació, hemos dicho, la propiedad privada, comenzaron los enfrentamientos, el hombre se hizo sedentario, nacieron las ciudades y apareció también la plusvalía. Todo esto evidentemente dio lugar al germen de la sociedad moderna. La evolución era imparable. Se descubrió el cobre y comenzó la era de los metales y seguimos evolucionando. Por supuesto, en aquella sociedad, como en la nuestra, había gente más lista y otros menos. Los más listos consiguieron convertirse en jefes de sus respectivas tribus. Recordemos que ya nos habíamos instalado y se habían creado esos primeros conatos de ciudad. Y al convertirse en jefes, evidentemente, crearon poder y dieron lugar a lo que hoy podríamos llamar político. Habíamos creado los ricos y los pobres. ¿Qué sucede a partir de entonces? Que la gente más necesitada tenía que arrimarse a un buen árbol que le cobijara. ¿Cómo pagaba esta protección? Hoy les llamamos impuestos, con tributos, con parte de la cosecha, con buena parte de su trabajo. Fijaos que en la península ibérica esto llegó hasta que se impuso la llamada devotio ibérica, en la cual los criados debían de suicidarse en caso de que su jefe muriera en la guerra. Todas estas diferencias sociales eran palpables también, por ejemplo, en los rituales de entrenamiento. Mientras una gran parte de la población se caía muerto donde expiraba y de allí no lo movía nadie, los ricos ya tenían sus monumentos funerarios, los famosos megalitos. Los megalitos se juntaban formando dólmenes, que eran tumbas colectivas que lógicamente pertenecían a la gente más poderosa de aquel tiempo. En Menga, en Antequera, o en Los Millares, en Almería, tenemos ejemplos de estas construcciones megalíticas que nos siguen indicando cómo evolucionaba la sociedad de aquel tiempo. Y apareció también otra de las grandes revoluciones de aquel tiempo, el vaso campaniforme. Recuerden que estamos todavía aproximadamente 3000 años antes de Cristo. Unos años más tarde, allá por el 1200 antes de Cristo aproximadamente, a alguien se le ocurrió la brillantísima idea de fundir el cobre y el estaño, lo que dio lugar al bronce. Había nacido la edad del bronce. Esto hizo que en las zonas donde los yacimientos eran más abundantes surgiera una importantísima industria metalúrgica que empezó a crear un elemento diferencial en cuanto al desarrollo con respecto a las regiones más pobres. Y allá por el 800 a.C. apareció un nuevo metal más duro, el hierro, que además al principio era de uso exclusivo de los guerreros, con lo cual esto acentuó aún más las diferencias sociales. ¿Nos siguen? Y en esta época empezamos a recibir visitantes. Los celtas que entraban por los Pirineos o por el Mediterráneo, que desembarcaban, fenicios y griegos, nos trajeron también importantes innovaciones, como por ejemplo el cambio en la estructura de las ciudades, mucho más moderna, o el arado.
Los fenicios, por ejemplo, eran grandes comerciantes y nos trajeron cosas tan importantes como el dinero o el alfabeto, que tras diversos procesos de evolución ha llegado hasta nuestros tiempos. No comerciaban directamente, lo hacían a través del misterioso reino de Tartesos, que desapareció también misteriosamente unos cuantos años más tarde. Hay muchas teorías sobre cómo desapareció el reino de Tartesos. Algunos dicen que los fenicios los llevaron a la extinción, pero parece que es algo tan sencillo como que se acabó el mercado que ellos explotaban y paulatinamente se fueron desintegrando hasta desaparecer. Desaparecidos los fenicios de la península ibérica, llegaron los griegos que ocuparon el norte de la península mientras el sur fue ocupado por los cartagineses, después de varias guerras entre ellos por el poder comercial. Como seguiréis oyendo hablar de Tartesos, que os hemos comentado hace un ratito, deciros que probablemente Tartesos no existió nunca. Era simplemente una especie de asociación, macroasociación, de jefecillos locales que negociaban con los fenicios para regular el comercio, pero es probable que como región no haya existido nunca. Así que si tenéis la tentación de ir con un pico y una pala a buscar los restos de Tartesos, es fácil que no los encontréis. ¿Recordáis que tenemos en la península a los griegos por el norte y a los cartagineses en el sur y en el levante? Y aparecía por aquellos tiempos un pueblo todavía en pañales, cuyo nombre os va a sonar: romanos. Estos llegaron a un acuerdo de no agresión con los cartagineses, que muy poquito tiempo después estos, por supuesto, no respetaron e invadieron la península sin ningún tipo de contemplación. Siguieron, como es lógico, las escaramuzas por todo el Mediterráneo y unos 350 años antes de Cristo las dos únicas potencias que ya quedaban, Cartago y Roma, decidieron repartirse la península ibérica. Roma en el norte, la tierra ocupada en su mayoría anteriormente por los griegos, y Cartago, que se quedaba con la zona del levante y del sur. Pero como podéis imaginar, y seguro que habéis acertado, era inevitable. Las continuas tensiones, los tratados firmados que no se cumplían, desembocaron en el enfrentamiento entre Roma y Cartago, lo que conocemos como la Primera Guerra Púnica. ¿Os suena? Casi 25 años de guerra. Los cartagineses perdieron, fueron humillados por los romanos y estos se hicieron con el control absoluto del Mediterráneo. ¿Os suena también lo del Mare Nostrum? Comenzaba la leyenda romana. Los cartagineses, ya sin su imperio mediterráneo, decidieron potenciar su influencia en la península ibérica. ¿Os suenan los nombres de Asdrúbal y de Aníbal, o de Amílcar, su padre? Y es cierto que en un principio consiguieron un tratado con los romanos que les permitía ampliar su zona de influencia hasta el Ebro aproximadamente. Y aquí empezaron de nuevo los problemas. Roma declaró la guerra a Cartago. Lo cierto es que la guerra tampoco sorprendió mucho a los cartagineses y Aníbal contraatacó, sonará la famosa batalla con los elefantes cruzando los Alpes para invadir Italia, pero el poderío de los romanos se impuso finalmente a los cartagineses. Roma, que todavía estaba en pañales con respecto al imperio que se formaría tiempo después, impuso en la península ibérica su ley a pesar de la oposición de las tribus locales, pero la mayor experiencia militar y la mejor organización de las escuadras romanas hicieron que finalmente la península ibérica fuera conquistada. En poco más de 50 años Roma se hizo con la casi totalidad de la península ibérica, exceptuando una pequeña franja en la zona norte, donde vivían los cántabros y los astures. Los romanos invadieron la península ibérica a sangre y fuego, pero también es cierto que nos dejaron un legado que llega hasta nuestros días: el idioma, las obras, las carreteras. ¿Alguien le ha pedido a los romanos
que pidan perdón a los españoles. Años más tarde, los españoles conquistarían América. Y en nuestros tiempos vemos continuamente cómo nos exigen pedir perdón por aquella invasión, que llevó consigo también la evangelización y la educación de las tribus indígenas. Nosotros tenemos que pedir perdón y los romanos no. El Imperio Romano, poderosísimo en el primer y segundo siglos de nuestra era, empezó a decaer en el tercero. Y lógicamente también eso influyó en el desarrollo de la península ibérica. ¿El balance es positivo? Indudablemente sí. Roma, que destruyó muchas cosas en España y que cambió muchas costumbres, nos legó también desde su derecho romano hasta lo que hemos dicho anteriormente de sus obras y de su cultura. Aquí empezó la decadencia de Roma y llegaron los bárbaros.